claramente en estas últimas horas el eje de lo que es la agenda mediática, la agenda informativa, lo más importante que ocurre a nivel país y por supuesto que repercute en la provincia de Buenos Aires, se ha corrido. Veníamos hablando mucho de temas muy provinciales, bien que hacen a la discusión, a la polémica, a la controversia en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, ahora tenemos que correr un poquito la mirada porque la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el final, digamos, del conflicto judicial con los fondos buitres nos ha corrido el eje, como se dice, ¿no?, en la jerga. Exactamente, Fabián. Y había una particularidad en ese sentido, porque nosotros lo repasábamos también en su momento. La campaña electoral de la última elección legislativa a nivel nacional y por supuesto en particular en la provincia de Buenos Aires, que es en términos electorales el distrito más importante del país, casi como que giró en torno a la discusión de los grandes problemas o temas de interés nacional, si se quiere. Siempre pasa, además. En este caso, creo yo, Fabián, hay una particularidad que genera mucha expectativa y, si vos querés, alienta cierta sensación pesimista en el caso de la provincia de Buenos Aires, porque tiene una particularidad. La provincia de Buenos Aires ha venido funcionando a lo largo de los últimos años sobre la base del endeudamiento. Claro. Si finalmente la decisión que ha tomado la Corte en el marco de la causa de los fondos buitres significa para la República Argentina una complicación en la posibilidad de acceder, digamos, al financiamiento externo, ¿qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la provincia de Buenos Aires hace un par de semanas nada más, lo hemos comentado acá en este canal, había puesto en stand-by el ofrecimiento de unos bonos porque dijo, no, nos cobran mucho, vamos a esperar la resolución de la Corte y después vamos de nuevo. Exactamente, y no ahora queremos hipotecar la provincia. Exactamente. Decían los Así funcionarios, que ahora no vamos a pagar un 12% de interés. El escenario se complica. Bueno, pero vamos a hablar con los entendidos en la materia. Nuestro invitado del día de hoy es legislador de la provincia de Buenos Aires, pero como lo hemos dicho en alguna otra oportunidad cuando ha estado junto a nosotros, es un hombre que tiene mucha entidad para hablar de la cuestión financiera de la provincia de Buenos Aires. No estoy hablando, por supuesto, de la letra fina porque no forma parte del Ejecutivo, pero sí, por lo menos en términos de la macroeconomía de la provincia de Buenos Aires, claro. Y seguramente tiene más herramientas que nosotros para entender el conflicto más allá de analizar el accionar del gobierno nacional, eventualmente alguna posibilidad que pueda tener en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, Jorge Sarguini fue ministro de Economía, fue funcionario en el Ministerio de Economía de la Nación y está esta noche con nosotros. Jorge, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Gracias por... Actualmente jefe de bloque de diputados del Frente Renovador en la legislatura de la provincia. Estaba olvidando del detalle, pero nada menor, por supuesto. Y bueno, hacíamos una especie de introducción que seguramente debe pecar de muchísimos... falencias técnicas, pero más o menos es lo que está ocurriendo. Sí, es lo que está ocurriendo. El efecto inmediato, más allá de cuál sea la resolución final de este problema, que cualquiera sea ella, no va a ser libre de costos para el país, para los argentinos, genera una complicación adicional a toda posibilidad que se estaba planteando de acceder al crédito externo. Se la genera a YPF por las inversiones que estaba buscando para Vaca Muerta y se la genera a las provincias para el financiamiento que estaba buscando para financiar sus déficits. La provincia de Buenos Aires estaba este año sondeando una alternativa que prácticamente no estaba utilizando, que es la del fondeo en los mercados internacionales. Todo el financiamiento que la provincia ha tenido hasta ahora, prácticamente la totalidad, ha sido en el mercado doméstico, en el mercado interno y de muy corto plazo. Esta la va a mantener. Probablemente lo que tengamos que esperar en el corto plazo es que lo haga de manera más cara, más onerosa. Claro. Que la tasa que rechazó hace unos días porque le parecía cara. La tasa que rechazó y que era cara era un financiamiento en dólares, y era muy cara. Financiamiento en dólares, olvidarse por el momento. ¿Olvidarse directamente? Sí, yo creo que sí, en el corto plazo. No va a perder el financiamiento interno en el mercado doméstico en pesos, seguramente le va a salir más cara. Ahora, usted habla, no de manera pública, todavía no he escuchado a ningún funcionario que por lo menos de manera pública se expresara en ese sentido, pero usted habla con algunos funcionarios de la provincia de Buenos Aires y el escenario que ellos plantean es, a ver, nosotros no hemos colocado deuda, el año pasado no lo hicimos,
en el exterior, justamente porque la tasa de interés no era la que nosotros estábamos dispuestos a afrontar. Este año, hasta ahora, tampoco lo hicimos, de manera que el escenario para nosotros, independientemente de cuál sea la resolución, por lo pronto, ahora de manera inmediata, no es muy trágico como algunos especulan, no nos puede generar muchas complicaciones. ¿Esto es así o relativamente así? Es relativamente así. El hecho de que un costo de financiamiento que ya es elevado tienda a encarecerse ya es un problema en sí mismo. Tasas de interés que se pagan por deuda de hoy son impuestos futuros para hacer frente a esos vencimientos. Posibilidad de acceso a los mercados externos le hubiese dado a la provincia abrir a inversiones que no está realizando. Hoy yo lo digo respetuosamente, mi estilo no es usar chicanas. Hoy la provincia está pagando sueldos y publicidad, prácticamente no paga otra cosa. Vemos los problemas y los conflictos que hay en los comedores escolares, vemos los problemas y los conflictos que hay en los hospitales públicos, vemos las dificultades en la infraestructura escolar, vemos las dificultades en la infraestructura económica, social y en las rutas de la provincia. La provincia de Buenos Aires hoy, acceder al mercado internacional como había insinuado hacerlo, podría haber ampliado la posibilidad de que la provincia no se quede solo. Claro. En esta actividad tan limitada que la estamos sufriendo los bonaerenses con falta de servicios. Se dio una cuestión muy paradójica porque la provincia tenía prácticamente una colocación muy avanzada, según tengo información yo, la información no fue oficial, a una tasa que de no haber llegado el acuerdo con el Club de París, yo creo que se hubiese pagado. Claro. Se hubiese tomado. Claro. Aparece el acuerdo con el Club de París y naturalmente esa tasa parece muy alta. Entonces todo vuelve hacia atrás a la espera de mejores ofertas. Tras cartón del acuerdo del Club de París aparece la noticia de la Corte, que yo creo, me llama la atención que no se la esperara. Y bueno, esto ahora retrotrae la situación a una dificultad muy seria ya no de conseguir a tasas elevadas, claro, de no poder salir al mercado de capitales externos. Ahora, ¿usted cree que la provincia directamente entra en una dificultad operativa a partir de no poder acceder a ese préstamo que casi lo tenía en su canasto? Es decir, ¿puede llegar a dificultar aún más esta descripción que hace usted de que solamente paga sueldos y publicidad? No, va a seguir así. Si la dificultad operativa es seguir pagando esto, no creo que la tenga. Es muy largo proyectar de aquí a fin de año el segundo medio aguinaldo, porque habrá que ver qué pasa con la actividad económica, habrá que ver qué pasa con la recaudación. El medio aguinaldo estaría garantizado. Pero yo, con la información que tengo, que es muy baja porque no hay información pública, en todo caso, en mi caso, hago uso de lo poco que veo y de la experiencia, digo, no hay ninguna dificultad para el medio aguinaldo, pero siempre y cuando que la provincia siga haciendo lo que está haciendo, que es nada más allá de pagar de salario. Ahora, y algún gasto adicional. Jorge, en ese detalle me quiero detener un segundo. Usted dice, la provincia no hace otra cosa que pagar sueldos. Esto es objetivamente así. Pagar sueldos, pero también nosotros repasamos, digamos, si bien no ha salido a financiarse en el mercado internacional, sí lo ha hecho, digamos, en el mercado local. Entonces eso quiere decir que todos los préstamos a los que recurrió la Argentina, aún en el mercado local, en los últimos años, eran para gastos corrientes. Sí, en general sí. Sí, en general porque sí, el porque hay déficit. Scioli y su ministro, Batakis y demás dicen, nosotros no nos endeudamos para gastos corrientes. No es cierto. No es cierto. La provincia tiene déficit operativo. El único año que esa afirmación es cierta fue el año pasado. El año pasado tuvo impacto pleno el aumento de impuestos que se dio en el 2012, que llevó a un aumento de la recaudación propia de la provincia que superó el 45%. Y en paralelo se dio un aumento de salarios que en promedio en el año fue apenas del 17%. Este ajuste brutal acomodó el funcionamiento, permitió pagar salarios, exclusivamente salarios, sin toma de nueva deuda, solo fue renovando los vencimientos de corto plazo, pero
pero la provincia es mucho más que eso. La provincia tiene que hacer inversiones y no las hace. Y esto no es subjetivo. Si nosotros miramos el último cierre de contaduría de la provincia, que cierra el primer cuatrimestre, se está viendo que la inversión es nula y que los gastos de funcionamiento por encima de los salariales son bajísimos, lo que garantiza que los insumos más elementales que necesita la provincia para funcionar no los está teniendo. Hoy estamos en un conflicto muy serio en los comedores escolares, porque se le aumentó el precio, porque ya obviamente era irrisorio el precio que se le daba por cada ración, y se le bajó sustancialmente las cantidades que se les dio. Por lo tanto, esto demuestra una dificultad real. Yo diría, hablaría peor de la provincia si fuera cierto que está tan bien, y estando tan bien hace lo que hace con los comedores escolares. Es evidente que lo hace porque tiene dificultades. El gobierno la semana pasada explicaron aquí en este programa que en realidad es un replanteo y que serán las mismas cantidades, el mismo presupuesto, incluso más, y la misma cantidad de beneficiarios. No es así. ¿No es así? No es así. Tengo información, nosotros hemos tenido reunión prácticamente con la totalidad de los consejeros escolares que responden a nuestro frente. La tuvimos hace aproximadamente una semana. Y de esa reunión queda claramente que se aumentó el precio por ración, se bajaron sustancialmente la cantidad de raciones. El cupo, digamos, la cápita. El cupo, la cápita. Y en muchísimos casos el precio por cantidad da menos que antes. O sea, el aumento en el precio no alcanza a compensar la caída en la cantidad. Y esto es objetivamente así. Yo tengo información de no menos de 25 o 30 distritos donde se confirma esto que estoy diciendo, y sería un irresponsable si yo dijera esto sin tener la información. Es absolutamente así. Es más, en algunos lados, en algunos distritos, voy a nombrar uno que ya tengo elementos definitivos. En Tres Arroyos se planteó un amparo, la justicia hizo lugar al amparo y la provincia no tuvo más remedio que reconocer el cupo anterior. Bueno, esto es objetivo. Ahora, lo que cuesta creer es que deliberadamente la provincia, salvo que esté definitivamente asfixiada, ajuste en un área tan sensible como el alimento de los chicos en las escuelas. Está asfixiada, ¿no? Y está asfixiada porque Scioli es malo administrando, porque la provincia tiene ese problema histórico en términos del financiamiento, ¿o por qué? Por las dos cosas, El desfinanciamiento estructural de la provincia es innegable. Yo lo he dicho siempre y lo he dicho bajo cualquier gobierno, e inclusive cuando se dio la crisis del medio aguinaldo del 2012, que el gobernador con todo su gabinete hizo una conferencia de prensa y expresó públicamente el desfinanciamiento estructural que la provincia tenía y las dificultades que tenía para resolverlo con la nación. En ese momento yo estaba fuera de la actividad política, firmé un artículo público como profesional y dije: el gobernador tiene razón, y lo sigo diciendo. La provincia de Buenos Aires tiene un desfinanciamiento estructural que data de muchos años y que trasciende la gestión del gobernador. El reproche, yo se lo hago como bonaerense y creo que le cabe al gobernador, es haberse acordado solo cuando no pudo pagar el medio aguinaldo y haberse olvidado del tema. Debería defender con más fuerza los recursos que a los bonaerenses nos corresponden, porque lo pagamos con muy bajos servicios, lo pagamos con todo esto que decimos que la provincia no está haciendo bien. Pero además, el gobernador ha fijado prioridades de una manera que define su gobierno. Yo creo que tiene problemas de administración. Hoy, uno va a una localidad de la provincia de Buenos Aires, tiene un comedor sin cupo y abre la página del diario y se encuentra con una solicitada de toda la página del diario, cuando allí tiene varios cupos que podrías poner y no los pone. Bueno, es una decisión de prioridades. Si uno ve qué pasa en la dirección de escuelas, tuvimos un conflicto que perdimos el 10% casi de las clases del ciclo lectivo de todo el año. Y uno analizaba los números y decía, bueno, sí, el salario es muy bajo. Ahora, ¿cómo puede explicar el gobernador el terrible crecimiento que tuvo en la cantidad de horas cátedras cuando la matrícula secundaria prácticamente no creció? Ahí hay un problema de administración, sin duda lo hay.
Si a ese problema de financiamiento estructural se agregan problemas de administración o de asignación de recursos con prioridades que uno puede discutir, a mí, a la conclusión que me lleva es que son las dos cosas. Zarghini, una última pregunta, por lo menos de mi parte, se nos está terminando el tiempo. Con este diagnóstico, con esta evaluación que hace usted y estos nuevos elementos que se han sumado, digamos, al análisis por lo que ha ocurrido internacionalmente, ¿qué perspectiva observa usted para los bonaerenses de aquí a lo que termine el año? Que va a seguir así, que la provincia, pongo en duda a fin de año el segundo medio aguinaldo, insisto, porque está muy lejos y va a depender de qué pase con la actividad y la recaudación. No veo dificultades inmediatas para el pago del salario, no las veo. Y no veo ninguna posibilidad de que la provincia empiece a hacer inversiones, que la provincia mejore la infraestructura escolar, que la provincia mejore la situación o el funcionamiento de los hospitales, que tenga más insumos. Acá hay hospitales a muy pocas cuadras de aquí, que si alguien va y pide hacer un análisis, le dan la orden del análisis y se los mandan a hacer afuera porque el hospital no tiene ni siquiera los insumos para ello. Y es objetivo, hay que ir solo a una guardia y saber que esto es así. Creo que esto sigue así a lo largo de todo el año. La última de mi parte, y lo corro un poco del análisis estructural y nada más que para saber algo que tiene que ver con su actividad en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Hay una pelea feroz. Los ciolistas los acusan a ustedes de no permitirles gestionar, de complicarles la gestión, entre otras cosas por la polémica sanción que finalmente no fue de la creación de la ley de policía comunal. Dice Massa necesita que la policía comunal no se cree, porque en todo caso eso habrá de ser un mérito para el gobernador y él no tendrá un caballito de batalla en los medios para posicionarse como candidato hablando de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. ¿Hay una definición política? ¿Ustedes les sueltan la mano al gobernador en temas sensibles, como ellos dicen? Primero, que nosotros no tenemos número para eso, no tenemos número para entorpecer en ambas cámaras. Bueno, en el Senado segundo, quedó demostrado en que... ambas cámaras, pero ahí no hay, eso lo voy a explicar si tengo tiempo particularmente. Segundo, que no hay un solo tema que lo hayamos entorpecido. Nosotros entendíamos que el presupuesto era muy malo y nos pidió que lo votáramos porque era el instrumento para resolver su gestión este año y se lo terminamos votando. Hoy tenemos una terrible duda. Yo he planteado en la legislatura un pedido, una declaración para que nos informen qué están haciendo con la emergencia, que claramente es una emergencia declarada por decreto, claramente inconstitucional, y no hemos querido ir a la Corte, no hemos querido ponernos en situaciones que dificulten que pueda avanzar en esa situación. No sé dónde estará la traba. Y en el tema de policía comunal específicamente, los senadores hicieron exactamente lo que hicimos los diputados. Votamos la ley en general y dijimos, estos artículos, un sinnúmero de artículos, no nos gustan, no los votamos. Sucede que en diputados pasó porque el número del oficialismo dio. Cuando esto mismo llegó al Senado, los senadores hicieron exactamente lo mismo que hicimos nosotros en diputados. Y ahí se trabó, porque ahí el gobernador tiene que aceptar que si quiere sacar una ley, hay veces hay que negociar algo. Y se niega a negociar y la ley no sale. Gracias, diputado. Ha sido un gusto. Jorge Zarghini, diputado del Frente Renovador, ex ministro de Economía, ex funcionario del Ministerio de Economía de la Nación, hablando de todos estos temas, la política local y también este nuevo escenario. Ya volvemos.